Mientras el mundo moderno se distrae con el inicio de las vacaciones, existe un nombre antiguo que el tiempo no ha podido borrar. Ita, para nuestros ancestros, el solsticio de verano no era un simple cambio de estación. Era la culminación de la fertilidad y el momento de máxima conexión con la abundancia de la tierra. Hoy en Entre Luces y Sombras, rescatamos los ritos perdidos de Aita. Vamos a descubrir por qué este día la magia se vuelve física y cómo la luz solar bendice todo lo que toca. Bienvenidos a la fiesta de la maduración. Ita, o Lita, no es una fecha arbitraria, sino un evento astronómico que nuestros antepasados observaban con una precisión asombrosa. Monumentos como Stonehenge en Inglaterra o Newgrange en Irlanda no eran simples construcciones, eran relojes cósmicos. Una anécdota fascinante es que, durante el solsticio de verano, la piedra talón de Stonehenge se alinea perfectamente con el sol naciente, creando un pasillo de luz que penetra hasta el corazón del monumento. Durante generaciones, la gente peregrinaba para presenciar este instante, creyendo que el sol fecundaba la tierra en ese preciso momento. Este profundo conocimiento no era exclusivo de las Islas Británicas. Desde el Liechtenstein en Alemania hasta el Cromlech de los almendros en Portugal, los pueblos antiguos construyeron calendarios de piedra, todos apuntando a este día sagrado. Era, en esencia, la primera festividad universal de la humanidad. A nivel mitológico, este día escenificaba la batalla final entre los dos grandes reyes del año: el rey Roble, señor de la luz y la expansión, y el rey Acebo, señor de la oscuridad y el recogimiento. En Ita, el rey Roble alcanza el apogeo de su poder, pero paradójicamente, es también el día en que es herido y comienza su lento declive. Los druidas enseñaban que esto no era una tragedia, sino una lección de equilibrio universal. En la máxima luz ya se encuentra la semilla de la oscuridad, y en el descanso se gesta la próxima explosión de vida. El fuego era el gran protagonista. Se encendían enormes hogueras, llamadas Bale Fire. Una práctica común era hacer pasar al ganado entre dos de estas hogueras para purificarlo y protegerlo de enfermedades. Pero el rito más espectacular era el de la rueda solar. Los aldeanos construían una gran rueda de madera. La envolvían en paja, le prendían fuego y la hacían rodar colina abajo hasta un río. Este acto simbolizaba el viaje del sol en su punto más alto y su inevitable descenso hacia el invierno. Si la rueda llegaba al agua aún encendida, era presagio de una cosecha abundante. Pero mientras el fuego dominaba las colinas, el agua tenía su propio poder sagrado en los valles, los pozos y manantiales. Especialmente aquellos considerados sagrados, eran visitados y decorados con flores y cintas, en un ritual conocido como well dressing. Se creía que las aguas solares, calentadas por el sol del mediodía de Aita, tenían propiedades curativas milagrosas. La gente se sumergía en ellas para sanar dolencias y las recogía en recipientes para usarlas durante todo el año. Ita era, ante todo, una celebración comunitaria. Era un día de descanso del duro trabajo del campo, un momento para grandes banquetes al aire libre, donde se compartían los primeros frutos de la temporada. Se bebía hidromiel, una bebida fermentada de miel que simbolizaba la dulzura dorada del sol, y se bailaba en círculos, imitando el movimiento del astro rey en el cielo. La creencia de que el velo entre nuestro mundo y el otro mundo se adelgazaba en Aita tenía dos caras. Por un lado, era el momento ideal para la magia. Las plantas medicinales estaban en su apogeo. Se creía que la hierba de San Juan, recolectada en Ita, no solo curaba heridas, sino que su color amarillo, similar al sol, podía combatir la melancolía. La artemisa se quemaba para purificar y se usaba en almohadas para inducir sueños proféticos. La verbena, conocida como la hierba del encanto, se usaba en pociones de amor y para consagrar espacios sagrados. Pero esta cercanía con lo invisible también traía peligros. El folclore está lleno de advertencias sobre el pueblo de las hadas, los Fae, que en esta noche podían ser especialmente activos. Para protegerse, la gente llevaba ramitas de abedul o fresno, o colgaba herraduras en las puertas. Era un recordatorio de que la gran magia de la naturaleza exige siempre un profundo respeto. Aita nos enseña que la abundancia es un ritmo que debemos aprender a seguir. Si quieres seguir redescubriendo estas verdades ancestrales que nos devuelven nuestra conexión con el universo, suscríbete a nuestro canal. No dejes pasar este portal
sin despertar. En nuestro próximo video, nos lanzaremos a las llamas de la noche de San Juan. No olvides activar las notificaciones para no perdértelo en Entre Luces y Sombras.